The Yes Effect, el efecto del sí, historias que transforman vidas en el ciclo que estamos con nuestros programas. Gente que se atrevió a escuchar un llamado, una visión para producir transformación frente al drama, frente a la sociedad que muchas veces está vulnerable, y no quedarse de una manera expectante, de una manera pasiva, sino que hacer algo para producir transformación. Luis Buch, hoy vamos a hablar de Ucrania. Bien, Agustín. Ucrania y huérfanos. Sí. La historia de Steve Weber es el Steve protagonista Weber, sí. y su equipo. ¿Cómo parte esta historia? Porque parte con un matrimonio que sufre un drama en su vida personal y que ve también el drama alrededor de ellos de niños abandonados, niños huérfanos. Steve Weber mismo, él adoptó con su esposa y luego ellos recibieron del Señor un cargo, un sentido de llamado a afrontar esto en Ucrania. Y Ucrania era un país que por muchos años los huérfanos muy maltratados, como que tenían pues genes defectuosos, y entonces el trato de ellos era muy mal, quedando casi abandonado en esos centros. Nuestra hija estuvo unos 3 meses en uno de esos lugares y no lo levantan mucho, no lo tratan casi nada y son muy abandonados. Entonces la carga que Steve Weber tuvo fue ver cómo podíamos afrontar y responder con la necesidad de reconocer huérfanos necesitan nuestra atención. Ellos adoptan, Steve Weber, un niño. Un niño. El año 1995. Correcto. Pero recién el trabajo de ellos parte del 2008 con potencia, con fuerza. Con mucha fuerza. Y ahí quiero enlazar la historia con un matrimonio que de hecho uno de ellos tenía el virus VIH. Sí. Y ese matrimonio, que incluso tienen hijos, a pesar de esa situación, son protagonistas súper fuertes en rescatar huérfanos de las calles y llevarlos a sus casas. Hablan un poco de ese matrimonio. Sí, se llaman Evni y Svetna. Svetna es la mujer y en esos días, si uno quería adoptar, tenía que como mujer prepararse poniendo una almohada dentro de la camisa, pensando que algo estaba sucediendo ya de tener un hijo, pero iba a querer adoptar un huérfano. Entonces, eso fue la experiencia porque fue tan mal visto adoptar huérfanos. Pero en el caso de esta pareja, ellos hicieron algo muy especial en que a pesar de tener este virus, ellos dijeron, vamos a adoptar un huérfano con este virus. Y entonces adoptaron en su familia como pareja y luego comenzaron a adoptar más y más. Y la historia es increíble porque llega un momento de celebración anual en el país de Ucrania cuando celebran la persona que por votación de un grupo escogido decide que es la persona que ha tenido más impacto en el país. Y entonces 2012 es cuando deciden que esta pareja va a ser la pareja que recibe el premio. Entonces están las personas reconocidas más importantes de todos tipos de influencia en el país y ahí aparece esta pareja con una familia grande y entre ellos un niño, un huérfano con la historia es notable porque alguien que está viviendo esa enfermedad, que tenga la sensibilidad, además de ayudar a gente desvalida como un huérfano, y llevarlos a su casa, porque no solamente fue un niño, fueron varios. Varios niños. Y eso nos habla también del efecto del sí, de Yes Effect. O sea, ¿quién a lo mejor dice yo con estas limitaciones no puedo ayudar a nadie? Exactamente. Yo tengo que resolver mis problemas y no tener la sensibilidad para ayudar al resto. Sí, tiene todo. Sin embargo, ellos adoptan y empiezan a hacer toda una revolución de rescatar niños huérfanos. Así fue. Y así fue, y es una revolución porque cambió la mentalidad de toda una población, porque la primera dama ahora está apoyando este trabajo. Ella convocó a una reunión al presidente mismo del país y entonces están apoyando en diferentes maneras y realmente ha sido una revolución en la manera de pensar en huérfanos para toda esta nación. Y muchos de los huérfanos que habían sobre las calles, más o menos 30,000 cuando ellos comenzaron, estaban en las calles mayormente en la capital. Hoy día estuve con Ruslan, que fue el que llevó a cabo bastante de ese trabajo, Maliuta, están como 6 a 8,000.
y han adoptado no solamente familias, sino son 6,000 iglesias cristianas, y cada iglesia entonces, para ser una iglesia de veras seria, tenía que adoptar su propio huérfano. Alguna familia tiene que adoptar un huérfano. Entonces las iglesias han adoptado, las familias han adoptado, y entonces hay muy pocos que están necesitando adopción ahora, comparativamente. Lo que encuentro notable del matrimonio, vuelvo al tema del matrimonio, es que muchas veces yo estoy en condiciones muy favorables para ayudar a gente y no lo hago. Ellos están en condiciones absolutamente desfavorables, aún con una enfermedad, que el mundo la tiene además con un estigma esa enfermedad, y ellos dicen, esta enfermedad no es una limitante, nuevamente para the yes effect, para el efecto del sí, de lo que creo que Dios me está convocando para producir una transformación. Por otro lado, cuando uno tiene una situación así, uno es más sensible a otros con ese mismo problema. Entonces, en este caso, ella respondió diciendo, ¿dónde están los otros que tienen mi condición? Y yo sé qué difícil es vivir con mi condición en este país. Entonces, tiene realmente una motivación aún más para encontrar personas así. Entonces son dos lados, no uno que no queremos tener personas con ese tipo de asuntos, problemas tan serios. Por otro lado yo entiendo su caso y quiero responder a esa necesidad directamente. ¿Cómo Steve Weber se enlaza en todo este proyecto? Sí. Steve Weber es invitado a ir como el director de CBN al país de Ucrania. Y cuando llega ahí encuentra la situación, él mismo con su esposa habían adoptado un niño y ve en condiciones tan difíciles, tremendas, los centros de adopción que tienen en el país. Entonces, en su mente, su corazón con su esposa, dice, aquí estamos con una misión en relación a la radio y a la televisión, pero vamos a responder sintiendo lo que sentimos porque sabemos la necesidad que ellos tienen como huérfanos. Entonces, él llama a sus amigos. El primer paso es, tiene algunos amigos, entre esos amigos están Ruslan Maliuta, que viene a ser el coordinador global ahora del movimiento, y segundo, Nikolai Kuleva. Kuleva hoy es dentro del comité del grupo clave de la presidencia del país a favor de los huérfanos. Entonces invita a su casa y la primera reunión es compartir su corazón y la carga que tiene. En segundo lugar es buscar a Dios. ¿Y qué vamos a hacer con esta carga tan grande? Vamos a buscar a Dios. Y es en esa búsqueda de Dios que Nikolai Kuleva, que hemos conocido y hablado y estado y entrevistado, un hombre muy dedicado, él dice cuando están orando, Señor, deme una Ucrania sin huérfanos. Y esa entonces viene a ser la frase que todos se acuerdan, Ucrania sin huérfanos. La declaración de principio. La declaración fue en una oración. Entonces, en lugar de mucha promoción, ellos creen mucho en la oración. Entonces siguen orando, buscando a Dios, y Dios ha hecho mucho en ese país. Milagrosamente. Mencionaste un aspecto muy interesante, que Steve Weber decide hacer una red de amigos. Sí. Y los convoca o los motiva para un proyecto en el cual no lo puede hacer solo. Exacto. Y ahí hay un principio notable, porque tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver con inyectar su carga a otros también, seguramente era gente que también él conocía que podrían ser sensibles frente a esa carga. Precisamente. Y es algo interesante, eso me gustaría que lo desarrollaras más, porque hay mucha gente que tiene sensibilidad, en todos los países se viven temas con niños abandonados, temas de vulnerabilidad, y la gente se sensibiliza y quiere ser como un Quijote, o sea, yo tratando de resolver todos los problemas y, yo mismo. y no entiende que a lo mejor hay que convocar a muchos más. ¿Cómo fue ese trabajo? Yo creo que ese es un paso fundamental para el desarrollo de esta visión que ha sido impresionante globalmente, es que sí tenemos amigos y compartimos preocupaciones y nuestra vida con ellos, entonces es el primer paso que tiene mucha lógica, ¿no? De compartir la carga de mi corazón al corazón de un amigo que tengo.
Y entonces eso fue lo que él hizo y pensamos en nuestros amigos que tienen sus propias cargas, pero si pueden compartir un poco nuestras cargas. La Biblia dice compartir sus cargas los unos a los otros en la familia de Dios. Entonces estaban compartiendo sus cargas, fue otro paso. Primero era convocar a los amigos, y luego compartió sus cargas, y los otros tomaron esa carga en ese momento. Y entonces Nicolai Kuleva sale con la misión, con las palabras en la oración. Pero sí, la amistad es un paso fundamental. Familia es otro paso, no con nuestra familia, pero con amigos es otro paso. Ahora, cuando hay un drama, que son miles, porque no eran cientos, sí, eran miles de huérfanos, sí, y queremos una Ucrania sin huérfanos. Correcto. Qué difícil esa meta, porque casi es imposible en recursos, claro, en gente, claro, a dónde los acojo. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron primero en una iglesia. Entonces, en esa iglesia donde estaban ellos, algunos de ellos, dijeron, vamos a tener esta iglesia, por lo menos adoptar un huérfano. Entonces, la iglesia, otras iglesias, y son de diferentes tipos de iglesia, ¿no? Católica y otro tipo de iglesia, pero todos se pusieron de acuerdo con esa visión y poco a poco fueron entrando, no de una vez. Y entonces en el país todas las iglesias de diferentes tipos están de acuerdo y están tratando de tener su iglesia local dentro de esa aglomeración sin huérfanos. Entonces es un proceso que ha... Ahí te hago un paréntesis, porque juntar a distintas iglesias, porque no solamente eran iglesias protestantes, había iglesias católicas, me imagino, y también ortodoxas. ¿Cómo unir todas esas diferencias para un propósito común? Claro. ¿Cómo lo lograron? Ellos no lo hicieron, creo que intencionalmente, paso a paso, sino simplemente los otros escucharon. Por ejemplo, la iglesia más o menos del Estado allí escuchó lo que estaba pasando. Y entonces dijeron, queremos ser parte. O sea, no estaban llegando a la puerta para decir, venga, ayudarnos, sino ellos mismos. Entonces, en algunos casos fue dando paso por palabra de uno a otro, de amigos, ¿no? Otra vez de amigos. La otra parte es que también el gobierno se interesó en este caso. El gobierno, que ha tenido una presión en cuanto a los huérfanos, que los pusían porque tenían esos genes defectuosos, veían en esta nueva etapa no comunista que tenían que tener un nuevo pensamiento. Y en lugar de pensar en genes defectuosos, pensaron, pues tenemos que darles esperanza. Entonces, el mismo presidente y esposa del presidente se han activado y han convocado personas de influencia para tratar esto, y se puede ver en internet estas reuniones aire libre allí en Ucrania. Entonces el liderazgo gubernamental está ahora participando también, y las radios están participando. Steve Weber con una radio, entonces la radio está involucrada. Entonces se ha movilizado gente de iglesia, de gobierno, a través de la radio, y eso es porque está teniendo un impacto muy grande. Ahora, esto nace por un movimiento social, por Correcto. un movimiento que es vinculante a la iglesia, y esa visión se transforma finalmente en políticas públicas para que no haya ningún huérfano en Ucrania. ¿Es así? Sí, así es. Y también es espiritual y eclesiástica, pero sí, ahora está también en ese sentido a nivel del gobierno mismo, está participando en eso. Entonces es una cosa que se está queriendo hacer en otros países, que no ha sido inmediatamente tan responsivo, pero hoy están en 40, eso comenzó 2008 más o menos, comienza todo esto. Pero aquí estamos en 2000, ¿cuánto? 18. Y aquí vemos que ahora en 40 países del mundo, Ruslan Malyuta ha sido el ordenado, animado para viajar, lo hemos tenido en casa con su esposa recientemente, y por todo el mundo está viajando y teniendo eventos a nivel global. Ha tenido algunos eventos, 2 o 3 en estos años a nivel global, pero a través de la nación. La nación en América Latina que ha respondido más es Paraguay con
la iglesia y también miembros de la política también han involucrado, hombres de negocio se han involucrado también. Entonces ya hay un grupo que queda encargado, que representa las diferentes entidades, dimensiones de influencia en el país. Y ahí en Paraguay este grupo está funcionando bastante bien y hay un coordinador dentro del grupo. Entonces tienen cierto procedimiento también en cuanto a estrategia para establecer la base y los representativos nacionales. Cuando uno ve el registro en el año 2008, cuando comienza el movimiento, habían 30.000 huérfanos en Ucrania. Sí. Y hoy día creo que son 6.000. 6 a 8.000. O sea, el resultado es abrumador de éxito. Sí. ¿Y a qué lo atribuyes tú? ¿A qué lo atribuyes? Porque esto entiendo que nace, si bien por un matrimonio. Correcto. Pero Steve Weber también es una persona que se conecta con ese matrimonio y comienzan a hacer un trabajo súper desafiante. Muy ilimitado y que tiene que convocar a una red de todo el país, de iglesias obviamente, para que se produzca esa transformación. Así es. ¿Dónde tú ves las virtudes de estas personas, tanto del matrimonio como de Steve Weber? Pues yo veo a Steve Weber, lo conocemos bien a Steve Weber, es hombre de Dios, es un hombre sensible a los desafíos nacionales. Él estuvo muchos años en el mundo así de Europa no occidental, entonces vio los desafíos grandes en esos lugares por su propia experiencia con un huérfano en el hogar, con la pareja, con la señora, experimentaron en lo personal. Pero su compromiso con la oración es una parte importante. Él es un intercesor, reconoce el poder de Dios, que no tiene limitaciones, y entonces yo creo que ha encontrado una llave para abrir una gran canasta de bendición. Y a partir de eso, él también ha tenido pues amistades. Es un hombre que busca amistades genuinas, auténticas. Y entonces en eso cruzó barreras de cultura, porque era norteamericano llegando ahí, y ha surgido como resultado otro como él, Nikolai Kuleva, nacional, que llevó la carga de la visión. Él dio la palabra en esa primera reunión y ahora está invitado por el presidente a ser parte de su círculo para tratar todo esto a nivel nacional. Entonces son dos personas, pero ahora, son las esposas. Y ahí te toco también un tema porque tiene que ver con cómo esto se traspasa a otras naciones, porque entiendo que el modelo de Ucrania también produjo un impacto muy fuerte en Uganda. En Uganda, sí fue. Sí fue. Entonces, pero fue tomado de Ucrania para hacer la misma transformación en Uganda. Sí, los principios, ejemplos, motivación fue a Uganda y viajando a muchas partes, estos 40 países ya en el mundo, desde esa fecha, tienen su programa, su iniciativa, su grupo comprometido para tratar ese país sin huérfanos. Entonces, pensar que esto ha movido de esa fecha hasta esa fecha es casi milagroso. No puedo dejar de hacerte una pregunta en estos temas porque uno siempre empieza con el tema de los recursos. Sí. Porque todo eso tiene que necesitar mucho recurso económico. Claro. Entonces, hay gente que tiene sueños, que tiene visiones y dice, los recursos me impiden the yes effect, el efecto del sí, casi como queda the not effect, el efecto del no lo puedo hacer porque tengo demasiadas limitaciones para tanto drama social. Aquí hay un ejemplo de que ellos se fueron por un camino que dijeron, bueno, será Dios el fabricante de los recursos y lo voy a hacer igual. Así es. ¿Cómo logras romper eso? Bueno, yo creo que dijiste, Dios es el que tiene los recursos en sus manos. Y entonces Él supo abrir con la llave de la oración, abrió la puerta de esos recursos. Y esos recursos vinieron a tocar corazones de otras personas, como el presidente, la esposa del presidente, como estos líderes que están normalmente dentro de sus agrupaciones de iglesias eclesiásticas, pero de repente sus mentes se abren a que la idea puede venir de otro grupo que no es parte de su grupo y aceptar y no solamente adaptar, pero comprometerse con esa visión. Y entonces vemos que es un proceso, pero el recurso principal que él sabía, que Steve Weber entendió, nuestro recurso principal es saber tocar el corazón del Señor.
de Dios. En la palabra de Dios, Dios está muy, muy claro en cuanto a la necesidad de los huérfanos. Y entonces es algo que realmente Dios respondió a ese llamado, y no solamente el llamado de una persona y de dos con su esposa, sino con un grupo. Cuando hay 2 o 3 en mi presencia buscando mi presencia, dice el Señor, yo concederá. Entonces cuando crece el grupo y están de acuerdo con una cosa que está en el corazón de Dios, pues recursos comienzan a fluir en una forma mucho más rápido. Y luego hay recursos dentro de estas diferentes agrupaciones. Por ejemplo, dentro de la iglesia local hay muchos recursos, ¿no? Hay potencial de recursos. Entonces, cada iglesia, un huérfano. Entonces, esto ya es posibilidades porque está dentro del compromiso y la posibilidad que puede ser tener una iglesia. En esta historia que estamos contando en The Yes Effect, siempre hay temas muy de la vida personal. Aquí hay un matrimonio que parte con esta carga, e incluso con una enfermedad, uno de ellos, logran tener un hijo y adoptan. Pero después, a través de los años, van pasando que esos hijos crecen. Y entonces, ¿cómo los vas convocando en una historia que puede ser de los padres? Mire, yo estoy dispuesto a respetar a mi papá en esa decisión, a mis padres en esa decisión, pero quizás mi vida como hijo va en otro camino. En cambio, la historia de ellos es de familia también. Ellos convocan su propia familia en este propio proyecto. Hablan un poco de eso también, porque mucha gente parte con una visión, una carga, un llamado, un efecto del sí, y partimos los dos como matrimonio, pero ya convocar a la familia, convocar a los hijos, meterlo en toda la historia, eso también tiene un costo. Tiene un costo para la familia porque el énfasis también puede sacar recursos de compromiso de corazón, de la atención de la mamá, por ejemplo, va a estar atendiendo el huérfano que está en la familia más que antes. Entonces hay realmente un recurso limitado humanamente hablando, pero la familia que capta la visión, los niños comienzan a participar en esa visión también. O sea que tenemos nosotros una familia grande, tenemos 20 nietos, y entre esos 20 nietos, algunas están ayudando a otras de las familias dentro de la más grande familia con los niños más pequeños, con mucho gusto, es un llamado, es querer hacerlo. Entonces puede ser dentro de familias, y la familia de Dios es otra, es la familia de una nación, que es el presidente diciendo vamos a tener una Ucrania sin huérfanos. Entonces son las diferentes áreas, pero para la familia misma sí hay un costo, y en esa familia fue un costo. La gran sorpresa fue que ellos han no solamente sobrevivido, sino están compaginando como familia, parece. No es que no tienen problemas, tienen problemas más serios por las enfermedades. ¿Tú conociste la familia esta del matrimonio? No directamente, no lo he conocido. No hemos conocido. Conozco a Steve Weber bien, pero no la familia. Ruslan Maliuta muy bien, ha estado en esta casa. Entonces conocemos los que han estado cerca. Pero esta familia yo creo que no lo he conocido. Tal vez vino a alguno de los eventos y no lo conocí. Y en el caso de Steve Weber, cuando tú hablas de las cosas duras que vivió en el proceso, ¿cuál es la que considera él que fue la más dura para Steve Weber, para convocar a toda una nación o para convocar a una cantidad de instituciones? Sí, fue amigos al principio. Él también creo que un desafío fue dentro de su misión, CBN. Era salir un poco de la norma, pensar... El formato. El formato, ¿no? De enfatizar con tanto tiempo y recursos de él mismo, atención de él y su esposa, a algo que no estaba dentro del marco de la visión de CBN. Entonces fue algo que tuvo con el tiempo poder llegar, y claro, la experiencia de él ha sido tan positivo, ya tenía aceptación y reconocimiento, y entonces cuando él dice esto es lo que está pasando, no inmediatamente lo dice, no se puede hacer esto dentro de nuestra misión, porque tenemos una misión como CBN que no incluye a los huérfanos o adoptando huérfanos. Entonces tuvieron que, en un sentido, cambiar eso porque ha crecido tanto la carga dentro de CBN ahora que posiblemente ya es parte de su misión como Lo que es notable en la historia de él es que él adopta un hijo el año 1995. Sí, correcto. Y sin embargo, él es inyectado en esta visión 13 años después. Sí. Aquí hay algo interesante. Ajá. El efecto del sí, pasaron
hay momentos y momentos, hay etapas y etapas, Sí, cierto, periodos y cierto, periodos. cierto, Todo cierto. eso fue un laboratorio, me imagino, un entrenamiento previo para él, Correcto, o fue una exacto. resistencia también, puede Así ser, es. no lo sé. Sí. Eso es interesante, que Muy me gustaría saber tu visión en todos estos casos, porque no necesariamente lo que Dios o lo que la gente siente como un llamado tiene que ser hoy y Hoy ahora. mismo, correcto. Hoy y ahora. Pueden pasar incluso una década antes que eso se Así materialice. es. El En este efecto caso del fue sí así. es normalmente una serie de sís. Entonces el primer efecto del sí puede ser algo pequeño y tiene relación el efecto del sí en la Biblia, ¿no? Con más que todo efecto del sí a Dios. O sea que estamos respondiendo a lo que está en el corazón de Dios. Y entonces en este caso dijo que un sí y luego vino otro desafío, otro sí. Entonces él comienza con su propia adopción personal con la esposa. Luego viene después de años con la experiencia, como mencionaste, que de éxito, de bendición, de ayuda, que realmente ha ayudado al hijo en la casa. Entonces viene creciendo la carga. Si he experimentado esto, ¿por qué no? Otro sí. Otro sí, porque veo la necesidad en este país que ha sufrido tanto, especialmente los orfanatorios en ese ambiente. Han sido abandonados en esos lugares, los huérfanos. Entonces, viendo todo ese caso, llegando a ese país por primera vez, comparando cómo el trato es de huérfanos en diferentes países que él ha experimentado, vivido, entonces él llega a la conclusión, tengo que hacer algo. Y la esposa está de acuerdo con él, convoca a sus amigos. Entonces, todos son pasos, ¿no?, para llegar a un sí, pero muchas veces es un sí, cuando la primera vez ese sí puede llevarnos a un segundo sí, un tercer sí, un cuarto sí. Y el sí más importante en toda la historia creo que fue el sí de Jesús, cuando dijo, no mi voluntad, sino Padre, tu voluntad sea hecho. Este es un caso muy notable por lo siguiente, porque hay países, incluyendo el cual yo pertenezco, Chile, que no han podido resolver el caso de los niños abandonados. correcto. En temas de políticas públicas. Sí. Incluso llevándolo a instituciones que Correcto. tienen subsidio del Estado. Sí. Los niños han sido abusados, Sí. los niños han sido violentados. Sí. Le han ocurrido tremendos dramas. Sí. Pero aquí hay un caso que no nace de las políticas públicas de un Estado, sino que nace Con una simplemente con una familia Correcto. que convoca a una red de iglesias, Sí. no importando su denominación, Ajá. y se transforma en una política de Estado exitosa, porque es exitosa el caso. Muy. Y qué interesante es el modelo ese, porque finalmente que no nace de un Estado que se supone que tiene que solucionar los problemas de orfandad, sino que nace de un movimiento social, por decirlo de esa forma. ¿Y dónde tú ves ahí que fue crucial para que sea un caso exitoso? ¿Por qué ahí es exitoso? Pues yo creo que tiene que ser exitoso en su propia experiencia personal, o sea que la experiencia con el huérfano en la familia como pareja. El caso de Steve Weber. El sí. caso de Steve Y Weber. de la pareja también, sí. Exactamente. Vivirlo. Esa experiencia vivido. Otra cosa es con guitarra, vivir, dicen acá. Sí. Sin vivir la experiencia en lo personal, es muy difícil ser abogado a una experiencia tal en otras entidades a nivel nacional. Entonces, eso fue el caso, es vivir, y son luchas y pruebas. Si uno tiene sus propios hijos, hay suficientes luchas y pruebas, ¿no?, cuando crecen, y en estos ambientes que vivimos nosotros hoy día en el mundo, con el Internet, que pasan 7 horas promedio por día, los de 4 a 14 años, es un desafío muy grande hoy día, porque ellos están recibiendo básicamente su educación, no solamente en la escuela, pero fuera de la escuela, y de un mundo acultural, que no tiene cultura, en ese sentido que están recibiendo de todos lados. Entonces es más desafiante y tiene que ser una experiencia personal que uno tiene en primer caso. ¿Tú conociste la esposa de Steve Weber? No. Steve Weber lo conozco, creo que no, sí, tal vez, pero creo que no. Steve Weber lo hemos conocido a través de varios años. Al ver el trabajo de Steve Weber, evidentemente hay mujeres grandes detrás de la persona. El rol de la mujer, Sí. habla un poco de eso en esta transformación. Bueno, puedes pensar en tu esposa Carolina y la importancia que ella es realmente para tu vida, y mi esposa Doris
también que nos ha acompañado a nuestros peregrinajes de vida, de ministerio, de familia, y comenzar ahí mismo con nuestras esposas, dando gracias a Dios por ellas, su apoyo, y ellos a veces van adelante, ¿no? Con ideas. El caso de Doris ha ido adelante varias veces en nuevas iniciativas de misión que hemos tenido. Pero creo que, y olvidé la pregunta porque estaba ya Porque pensando en el rol de la mujer en los proyectos de transformación, porque generalmente siempre aparece obviamente, visiblemente más el hombre escrito ahí, Steve Weber, pero Steve Weber no creo que haya podido hacer todo eso si no está No, su el compañera. el papel de la mujer, en ese caso fue muy difícil porque si no querían, no sé si mencionamos ya esto, pero cuando no querían mostrar que estaban con un niño en casa que era huérfano y entonces tenían que solamente tener hijos naturalmente hablando. Antes que comenzó todo esto en 2008, entonces las mujeres literalmente fueron a su cama, encontraron la almohada y colocaron la almohada adentro para fingir, justo antes de adoptar el niño, que estaban embarazadas. Entonces, para cubrir la realidad que estaban por tomar ese paso. Porque era prohibido. No era prohibido, sino era algo indigno. Sancionado socialmente. Socialmente sancionado. Entonces, el milagro fue que lo que cambió fue toda la concepción en este país de Ucrania en cuanto a los huérfanos, porque en 2012, que pocos años después de todo esto iniciando, como vimos, tuvieron la celebración de la persona más importante en el país, y es esta pareja. El Orgullo País. Svetlana. El Orgullo País. Le dieron un premio a ellos, ¿no? Ganaron el premio Sí. de las personas de más impacto, más influencia ese año en ese país. Y habían pensado, pues, huérfanos, nada, no quiero pensar en eso. Ahora están celebrando la pareja que adoptaron estos huérfanos, uno con las. Notable historia de Yes Effect, el efecto del sí, historias que transforman vidas.